Muy buena noche, bienvenido una vez más a su programa Acción Positiva. Guatemala ha tenido una gran tradición de médicos. Tenemos destacados profesionales que han sido orgullo de este país, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y obviamente esto es una gran contribución para la salud de Guatemala. ¿Cómo se forman estos profesionales? ¿De dónde han venido? Pues obviamente la situación ha cambiado. Antes teníamos únicamente la Universidad de San Carlos de Guatemala con su escuela de medicina, nuestra facultad de la cual vemos muchísimos egresados. Posteriormente han surgido escuelas privadas, facultades privadas de medicina que también han venido a agregar con su contribución al desarrollo de nuestra ciencia médica. Mi invitado de hoy es el doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal. Él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala y le quiero dar la bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a usted y muy buenas noches a la teleaudiencia. Muchas gracias, doctor. Me permití hacer esta introducción porque obviamente pues siempre hemos sido muy orgullosos de nuestros médicos guatemaltecos, ¿verdad? Y estos médicos pues tienen una tradición por muchos años de haberse formado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Medicina, que es la única pública hasta el momento y la única que pues hasta hace pocos años era la que formaba profesionales. Una historia muy larga, ¿verdad, doctor? Porque ya venimos desde la colonia, desde 1840, que se empieza a establecer la enseñanza de la medicina en Guatemala. ¿Usted no nos quisiera hacer, doctor, alguna reseña breve de los primeros años de la enseñanza organizada de medicina aquí en nuestro país? Sí, doctor, pues el 20 de octubre de 1681 fue instaurada la Cátedra de Prima de Medicina, ubicada en el antiguo Colegio Santo Tomás, en la antigua Guatemala. La primera cátedra sobre el conocimiento de las enfermedades de esa época la dictó el bachiller Nicolás de Sousa. Nicolás de Sousa, bachiller en medicina, pendiente de realizar su doctorado, y que fue el primer profesor de medicina que vino a Guatemala y por ende a Centroamérica, porque la Universidad de San Carlos era la Universidad de Centroamérica. Y se considera esa fecha cuando dio inicio la educación médica en el país y en Centroamérica, con muchas dificultades, por supuesto, con pocos hospitales, 1 o 2 hospitales de misericordia para la gente pobre, eminentemente. Previo a eso había habido una escasez tremenda de médicos, tenían que traer médicos de otros países, sobre todo de México, para atender las epidemias y pestes que asolaban a Guatemala en esa época, y había una necesidad urgente de médicos. El obispo Marroquín había peleado por la institución de la universidad desde un siglo antes, pero fue hasta esa época en que, pues al fin, él ya no lo vio, pero Guatemala cosechó la decisión del rey Carlos II de España en ese tiempo de crear la Universidad de San Carlos de Guatemala, que inició con 7 cátedras, entre ellas Derecho, Teología y Medicina. A partir de ahí empezó la formación de médicos. Sin embargo, o no habían profesores o no habían estudiantes, y fue hasta 1703 que se graduó el primer bachiller en medicina, que fue don Vicente Ferrer, que 10 años más tarde hizo su doctorado y se convirtió a su vez en el primer doctor en medicina. Seguía siendo muy escasos los médicos, por ende, ante tanta necesidad de atención médica y a veces de consuelo, porque la ciencia médica no tenía la evolución que tiene en la actualidad, y la formación fue muy escasa de bachilleres, casi que 7 bachilleres en medicina en 75 años y doctores menos, ¿verdad? 3 al final, el doctor Felipe Flores, el tercero, ya en 1800, o sea, una producción muy escasa de médicos en toda la época de la colonia, donde surgían epidemias, tanto de las enfermedades que ya tenía la población indígena antes de la colonia, como el tifus exantemático que causaba tantas enfermedades, como las propias de la conquista, que vinieron con la conquista, como la malaria, la viruela, sarampión y otras enfermedades que probablemente
no se sabe muy bien por la historia, pero probablemente fueron traídas a través de la conquista. Eran grandes pestes que causaban grandes enfermedades y que propiciaban que la gente buscara la ayuda médica. Déjeme mencionarle que, como referencia, el libro del doctor Carlos Martínez Durán, un ilustre egresado médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, refiere en la historia de las ciencias médicas en Guatemala, que a veces los que ejercían la labor de curar, pues mataban más gente que las mismas enfermedades. Por supuesto, eso fue disminuyendo conforme la ciencia de la medicina fue mejorando paulatinamente. Ahora estamos empatados, diría usted. Doctor, ahí sí que haciendo un poquito pasado, presente, ¿verdad? Y digamos futuro. Por ejemplo, usted mencionaba que en casi 100 años, pues habían, dependiendo de los datos, unos hablan de 3, otros hablan de 5, que se graduaron de médicos, y otros, un número pequeño también de bachilleres. En este momento, o sea, pues que teníamos una población estudiantil bien baja. Sí. Para ilustrar a nuestro público que hoy nos escucha acá, en este momento, ¿cuántos estudiantes hay activos en la Facultad de Medicina? En este momento, a nivel de grado, o sea, del primero al sexto año, tenemos 4.810 estudiantes inscritos. La mayoría de ellos están en primer año, 1.200 cursando primer año, 1.100 segundo, y luego paulatinamente va disminuyendo el número hasta llegar a 300 que se están graduando en este año, que sería, digamos, después del sexto año, por así decirlo, el séptimo, que es cuando realiza su trabajo de graduación. Claro, por eso hacía yo el parangón, digamos, con hace tantos años, que decía en 100 años se graduaron 5, pues ahora en un año estamos graduando 600 profesionales. Algo que me llamó la atención también era, vamos a buscar acá si lo encontramos rápidamente, lo que cobraban en aquella época, porque era sumamente bajo el costo que pagaban por estudiar. Pero eso sigue siendo igual, doctor. Así es, doctor. Porque, a ver, recuérdenos en este momento cuánto se paga al año por su colegiatura, digamos, un muchacho estudiante. 15 quetzales cada trimestre, en 60 quetzales al año. Bueno, imagínense ustedes que nos están viendo y escuchando, 60 quetzales al año, prácticamente es un verdadero regalo que tiene el pueblo de Guatemala de tener acceso a educación superior en una rama tan sofisticada como es la medicina y tan contributoria por 60 quetzales. Déjeme recordarle, doctor, que pues yo tuve la suerte de pasar por esas aulas hace algunos años y era la misma cuota, doctor, considerando pues la inflación que ha habido de allá para acá, el cambio en el valor de la moneda. Ahora, ¿cómo logran seguir cumpliendo con esa cuota tan baja, doctor? Sí, realmente por disposición de la Constitución de la República de Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala, como institución responsable de la educación superior pública del Estado, le corresponde una asignación no menor del 5% del presupuesto de ingresos ordinarios. Pues hay discusión de la forma como se calcula ese 5%, y la Corte de Constitucionalidad recién en junio hizo un dictamen referente a eso, pero se asigna una cantidad cerca de 1.500 millones de quetzales en la actualidad al año, y esa se distribuye en las distintas unidades académicas. En sí la cuota pues no representa lo más importante del ingreso, es mínimo. Es mínimo para la universidad. La mayoría viene pues, de lo que el pueblo tributa normalmente, y que sirve, entre otras cosas, para formar este recurso humano para el país en las distintas áreas del conocimiento, en nuestro caso en la medicina. Pero déjeme decirle que si bien el estudiante aporta esto, pues como contrasentido hay otros gastos mayores, ¿verdad? Su transporte, por ejemplo, para claro. Los estudiantes que tienen automóvil, los mismos buses, representan un gasto mayor que la cuota en sí. Pero sí es una bendición que Guatemala cuente con una universidad como la de San Carlos, donde es prácticamente la educación gratuita en términos de matrícula y en términos de cuotas mensuales.
una situación que no se da en la mayoría de países en la actualidad. Bueno, aún en Guatemala, pues obviamente las universidades privadas que imparten la carrera tienen una cuota más alta. Sí. No tienen este subsidio del gobierno, naturalmente, pero sí la cuota es mucho más alta, doctor. Ahora, más o menos, ¿cuál es el presupuesto anual de la Facultad de Medicina? La Facultad de Medicina para este año tiene un presupuesto ordinario de 66 millones, doctor. Es una de las unidades académicas que está, digamos que recibe mayor presupuesto de toda la Universidad de San Carlos de Guatemala por las características propias de la formación del médico, que requiere bastante tecnología y ciertos insumos para la práctica en laboratorio y los ejercicios previo a la práctica hospitalaria. Esa es la cantidad, 66 millones. De eso, el 91-92% de todo ese presupuesto lo consume la contratación de recursos humanos, de profesores, sobre todo de profesores, y nos está quedando aproximadamente 1,5 millones al año de quetzales para la inversión en mobiliario y equipo. Es muy poco. O sea, la mayor cantidad la consumen los profesores, que pues, son esenciales, ¿verdad? Y su capacitación, me imagino. Y su capacitación, pero sobre todo es el salario. Claro. 91% es el salario de los profesores, 1.5 millones de inversión, lo demás son los gastos de mantenimiento propios de luz, agua, etcétera. Pues obviamente parece una cifra bastante baja para inversión. Exacto. Vamos a regresar a ella en un momento. También para ilustración de quienes hoy nos escuchan, ¿cómo es la organización? ¿Cómo se administra la Facultad de Medicina? Haciendo una relación histórica, el presidente José María Reina Andrade quita la autonomía universitaria y en aquella época, a partir de él, el rector, las autoridades, los decanos, etcétera, eran nombrados por la presidencia de la República. A Justo Rufino Barrios se le hace una consulta sobre si eso o no sería bueno quitarlo y devolver la autonomía. Y él dice no, porque nosotros estamos dando dinero para que funcione. Es finalmente hasta 1944 cuando se instala de nuevo o se restablece la autonomía universitaria para poder elegir nuestras propias autoridades. Actualmente, ¿cómo es el mecanismo? ¿Quiénes dirigen la Facultad de Medicina y cómo se eligen, doctor? Gracias, doctor. Pues sí, la autonomía ha sido fundamental para el desarrollo de la institucionalidad. La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene su ley orgánica, tiene estatutos, normas, reglamentos que han permitido su subsistencia y su crecimiento independientemente de los gobiernos que estén en el Estado en cualquier momento. Pues dentro de esos estatutos y leyes universitarias se determina que para las facultades la entidad máxima es la Junta Directiva. Es digamos, la entidad que dirige la Facultad de Ciencias Médicas. La Junta Directiva está presidida por el decano, en este caso su servidor, y la conforman 2 vocales electos por los profesores. Es el vocal 1 y el vocal 2, que lo eligen solo los profesores. Hay un vocal 3 que es electo por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y representa de alguna manera a todos los profesionales que ya no están de alguna manera vinculados directamente a la facultad, pero siguen perteneciendo a la facultad, así como usted, doctor, sigue perteneciendo a nuestra facultad en su práctica diaria, y 2 vocales estudiantiles. O sea, el gobierno universitario en general está representado por profesionales, por docentes, por estudiantes y por los decanos. Así está conformado también el Consejo Superior Universitario, que es la entidad máxima de la universidad. Y obviamente esto es cada 4 años, me recuerdo que es el periodo de duración del... sí, ese es para el decano, doctor, y para los vocales profesionales y para los vocales docentes. Son periodos de cada 4 años. Con los estudiantes pues es 1 año porque ellos dejan de ser estudiantes en un momento determinado y no se asegura que estén 4 años como los profesionales, claro, o con los docentes. La elección también se realiza por cuerpos electorales, la elección de decano, en mi caso, tienen que elegir los estudiantes a partir del 2º año de la carrera hasta el 6º, tienen que elegir los docentes, otro cuerpo electoral, y tienen que elegir los profesionales. Esos eligen
un determinado número de representantes en función del número de profesores que tengamos. Y, por ejemplo, tenemos 282 profesores en régimen ordinario, 011 titulares se llaman. En la Facultad de Ciencias Médicas, pues tenemos que elegir 282 estudiantes, 282 profesionales. Una vez electo ese cuerpo electoral, todos votan, o todos votamos, para elegir a los candidatos directamente a decano. O sea, la primera elección es de cuerpos electorales. Claro. La final es ya para decanos y se ejerce la decanatura por periodos de 4 años que pueden ser prorrogables según las leyes universitarias. Si se cumple con el dos tercios de los votantes, o en casos en que no se llegue a definir específicamente ese tema, el Consejo Superior Universitario tiene que decidir la forma de elegir al rector. Pero en sí, el gobierno universitario está compuesto por distintos sectores, por lo tanto debe ser bastante equilibrado. Todos tienen que participar, claro, y se tiene que escuchar a todos por igual y tratar de llevar pues el equilibrio suficiente para que llevemos el barco en paz y en la línea del desarrollo que quisiéramos de la facultad. Gracias, doctor. Entiendo que este es su segundo periodo, sí, es decir, doctor, digamos, 8 años. Sí, doctor. Doctor, a lo largo de la historia, nuestra Escuela de Medicina, Academia de Medicina, Facultad de Medicina, a través de cómo ha sido nombrado en la historia, ha tenido diferentes sedes. En el Colegio Santo Tomás, en el Colegio Tridentino, luego se pasó a donde era la escuela normal antes y que es donde está la segunda avenida, sí, segunda avenida, ¿no, doctor? Y ahí, pues ahí estuvimos muchos, luego pasamos al campus central y ahora están en el Centro Universitario Metropolitano. Así es. Yo entiendo que volver a estar en un lugar propio, lo comparten con la Escuela de Psicología, como que ha sido una mejora importante en varios aspectos. ¿Qué opina usted de esto, doctor? Yo comparto su opinión porque realmente la ciudad universitaria, la zona 12, está saturada. El espacio ya es insuficiente para albergar a la cantidad de estudiantes. De hecho, en la actualidad se planifica la construcción de otro centro universitario metropolitano para liberar un tanto la carga poblacional de la ciudad universitaria. Pues en su momento, pues las instalaciones para la Facultad de Ciencias Médicas eran insuficientes y se logró la construcción del CUM con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica en un terreno que había sido donado originalmente para la construcción de una escuela o facultad para ciencias de la salud. Okay. Eso fue en el 2010 y a partir de esa fecha pues la facultad funciona al igual que la escuela de psicología en esas instalaciones. Pues faltan instalaciones deportivas, falta campo recreativo, pero nos ha permitido, si no estar en condiciones idóneas, por lo menos bastante cómodas, diría yo, para desarrollar el mínimo de actividades que tenemos por desarrollar. Por supuesto que desearíamos otros espacios para construir algunos otros laboratorios y algunas otras áreas, pero el área física facilita la convivencia. Yo creo que crea identidad, ¿verdad? Se identifica a los muchachos. Yo me recuerdo cuando estábamos allá en el Paraninfo Universitario, actualmente creo que ahí trabajan los posgrados, ¿sí? Exacto, doctor. Pero pues había esa identidad ahí, estaba la escuela de los dentistas al lado, en fin, cosas importantes que yo creo que dan pertenencia, doctor. Ahora, siempre se ha tildado, o en algunos años para atrás se ha tildado que nuestra escuela tuvo una bajón en su calidad académica. En parte esto se refiere o se asocia con un gran número de estudiantes entrando. También se decía que entraba todo el mundo. ¿Cómo está el proceso de admisión actualmente, doctor? Sí, doctor. Yo recuerdo que cuando yo ingresé a estudiar medicina, pues el ingreso era libre. Entramos todos los que queríamos e incluso había situación de guerra en Nicaragua y venían muchísimos estudiantes nicaragüenses, también había muchos estudiantes de El Salvador, pero más nicaragüense. Realmente había una sobrepoblación, éramos una cantidad enorme de estudiantes que dificultaba mucho la docencia. Al mismo tiempo pues, se estaba desarrollando en el país una serie de circunstancias de discusión, la época de la guerra,
y se estaba planteando reformas al sistema de educación de la Facultad de Medicina. Había quienes abogaban por masificar la formación de médicos para generar una gran cantidad de médicos, pero también está la contraparte que decía, pues sí, produzcamos médicos, pero de calidad académica, pertinentes para el país. Lo cierto es que pues había mucho estudiante que ingresaba y que abandonaba al segundo o tercer mes. Lo clásico era decir que abandonaban después de la huelga de Dolores, ¿eh? Muchísimos ingresaban para las actividades de la huelga de Dolores y luego ya no seguían, entonces ocupaban un espacio, privaban a otros estudiantes de la formación tutorial que uno requeriría. Entonces no había un aprovechamiento realmente de la oportunidad que el Estado, el pueblo de Guatemala estaba brindando para estudiar. Los recursos entonces se estaban desperdiciando de alguna manera. En este siglo pues dio de nuevo la discusión en el seno de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2000, etcétera, para ir haciendo las reformas pertinentes. Más o menos como en 2006, por ahí 2005, se empezó a utilizar lo que se llama sistema de ubicación y nivelación, que es un sistema para toda la universidad, que lo que pretendía era que ingresaran a la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues la mayor cantidad de estudiantes que efectivamente iban a aprovechar el proceso, sabiendo que los procesos, los sistemas de ingreso no son perfectos, pero tratando de crear un sistema que permitiera a los que realmente estaban interesados o con posibilidades de culminar su carrera por el propio interés y por su potencial innato, digamos, de su capacidad intelectual innata y su interés, culminar una carrera. En el caso de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, se desarrolló, merced a la discusión entre pedagogos y gente que conoce el tema, de un sistema de ubicación y nivelación que se ha ido perfeccionando con el tiempo y que pues permite que un buen número de estudiantes ingresen con muy buenas posibilidades de culminar con éxito la carrera. De hecho, pues yo me siento bastante satisfecho y orgulloso de la calidad de nuestros alumnos en la actualidad. Son muy buenos estudiantes, muy comprometidos y muy responsables con el momento que están viviendo y con priorizar sus estudios. Pues los muchachos de la Facultad de Medicina pues se la pasan estudiando generalmente, con sus excepciones, por supuesto, que de repente luego hay que divertirse un poco también, ¿no? Eso les decimos, que son adolescentes prácticamente cuando ingresan al primer año, pero que se tienen que organizar, tienen que estudiar y habrá momento para otras cosas. Nuestro sistema pues lamentablemente no, tal y como está planteado, permite el ingreso de los estudiantes que vienen mejor preparados. En algunos casos no entran los que están tan bien preparados, porque nunca un sistema es perfecto y hay gente que es buena que lamentablemente se queda fuera. Y hay gente que quizás ingresa pero que no aprovecha bien su oportunidad, porque hay dos aspectos que se deben tomar en cuenta: el propio potencial que tiene la persona y luego cómo lo utiliza, su disciplina, su dedicación. Claro. Puede haber personas que quizás no tengan tanto potencial, pero son dedicadas y disciplinadas y van a triunfar. Y puede haber personas que tienen un gran potencial, un IQ de 140, pero no lo aprovechan. Entonces al final le va a ganar el que a lo mejor no tenía un gran IQ, pero sí se dedicó. Todos esos detalles uno quisiera poderlos definir en su momento, pero es prácticamente imposible por la gran cantidad de estudiantes que quieren entrar. Aproximadamente son 3,000 cada año de estudiantes que quieren entrar y solo logra entrar entre un 20, a veces a un 40% de esa gran población. Claro, porque eso es lo que se comentaba antes, sí, ¿no? De que los 3,000 entraban, ¿no? Exacto. Obviamente, doctor, lo ideal sería que los 3,000 entraran, pero como no son los recursos ilimitados y obviamente lo que se quiere es de que pues el pueblo de Guatemala mire que lo que invierte está saliendo bien el otro lado, pero si eso ya es un cambio importante de 3,000 a un 20 o 30% de ellos, también les facilita a ustedes mucho más la labor, ¿verdad, doctor? Porque con un presupuesto limitado tienen que maximizarlo lo más posible. Pero ¿cuántas veces puede un estudiante aplicar a entrar a la facultad? Pensemos que prueba una vez y no logró entrar. ¿Cuántas veces puede volver a optar? Las veces que quiera, doctor, es ilimitado. Pero generalmente, pues cuando han probado, cada año tienen 4 oportunidades
de ingresar. Okay. Hay estudiantes que no ingresan a lo largo de un año por diferentes circunstancias, ingresan al siguiente, pero ellos pueden seguir probando las veces que quieran. La mayoría, pues, cuando ve que no puede entrar, pues busca otras alternativas. Los que pueden pagar alguna universidad privada, pues se van a una universidad privada. Algunos otros buscan otras carreras y algunos siguen insistiendo, doctor. Déjenme aclarar el punto que nosotros estamos conscientes de que hay que darle oportunidad a todo el mundo, igual en los departamentos. Se han estado aprobando carreras de medicina desde que se aprobó en Xela, la enseñanza de la medicina, luego vino Chiquimula, posteriormente Cobán, últimamente Escuintla y San Marcos, porque como Universidad de San Carlos de Guatemala, pues nosotros quisiéramos que en todo el país existiera la oportunidad de estudiar medicina. El problema es que no alcanza el presupuesto universitario para dotar de esa oportunidad a todos los habitantes del país. Rápidamente, doctor, y a el estudiante adentro, ¿cuántas veces puede repetir, digamos? Si el estudiante puede cursar hasta 4 veces una unidad académica, por ejemplo la anatomía, la puede cursar hasta 4 veces, una quinta ya no. La Junta Directiva puede permitir eso en condiciones excepcionales, enfermedades, situaciones jurídicas, qué sé yo, o sea que sí hay una posibilidad, a pesar de 4 oportunidades, todavía hay alguna otra oportunidad siempre y cuando se documente y se justifique plenamente por qué el estudiante no ha ganado o ha aprobado una unidad académica. Claro, a algunas gentes que ahorita nos están viendo, pues les parecerá demasiado, ¿verdad, doctor? Pero también tenemos que recordar que antes eso era ilimitado. Exacto. Yo me recuerdo a aquellos compañeros, amigos todavía, pues que eran estudiantes eternos, ¿no? Y que pues ahí permanecían años de años, y sí, pues desafortunadamente incidiendo en un presupuesto escaso, cuando no iban a ningún lado. Yo creo que esas son de las cosas que se han venido mejorando. También debe ser difícil hacerlo, doctor, porque ustedes tienen que en alguna forma respetar pues los derechos humanos, exacto, respetar los derechos constitucionales, es decir, tienen bastantes cosas que los limitan, aunque yo creo que sí se ha avanzado. Doctor, nuestro tema que tenemos que hablar es muy largo y aún nos faltan muchas otras cosas que queremos. Aquí hemos hecho como un análisis de lo que ha pasado, un poquito de la historia, un poquito de la situación actual. Pero desde ya lo invito a que nosotros volvamos el próximo domingo acá y hablemos ya algo más sobre lo que está sucediendo, la visión y la misión de la Facultad de Medicina y también qué se está haciendo en estudios de posgrado y hacia dónde vamos. Esta noche, doctor, nos vamos a tener que ir. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo domingo. Y a ustedes que nos han estado acompañando, pues los esperamos por favor a que el próximo domingo también nos acompañen con el doctor Oliva Leal para seguir hablando sobre la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala y su fundamental papel en la educación médica. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Gracias.